¿Qué es la verdad? ¿Cómo hacemos para distinguir la verdad de la falsedad? ¿En qué nos basamos para poder saber si algo es verdadero o es falso? ¿Y qué es eso que se suele llamar en la época actual posverdad? ¿Es la verdad o es algo distinto a lo que consideramos verdadero? En este video de hoy vamos a tratar de pensar qué significa cada uno de estos conceptos, tratar de analizarlos en profundidad, tratar de reconocer las diferencias que existen entre lo verdadero, lo falso y la posverdad. ¿En qué consiste la verdad? Para poder analizar realmente qué significa la verdad, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a la definición más clásica y más antigua que le pertenece a Aristóteles. Para Aristóteles, lo verdadero tiene que ver con la adecuación entre el pensamiento y la cosa. Es decir, tiene que haber una relación entre aquello que yo estoy percibiendo del mundo real, que conforma en mi mente una imagen y que yo después puedo verbalizar. Por ejemplo, si yo tengo en mis manos una lámpara como esta, y yo de esta lámpara afirmo que es una lámpara y que no es otra cosa, estoy diciendo la verdad. Si yo dijera, esto es un paraguas, no habría una adecuación entre lo que yo estoy observando y pensando y luego verbalizando. Esa adecuación entre el pensamiento y el objeto es lo que me va a identificar y a diferenciar lo verdadero de lo falso. Pero es posible que nos equivoquemos al tratar de descubrir la verdad sobre un tema o una cuestión. ¿Podemos equivocarnos? Sí, evidentemente podemos cometer errores. Entonces, para poder tener una base sólida que nos permita estar seguros, tener una certeza acerca de que algo es verdadero, existen criterios. Estos son los criterios de verdad que nos ayudan a distinguir lo verdadero de lo falso. Como ya hemos visto, el criterio de correspondencia entre el pensamiento y la realidad, que tiene que ver con la concepción aristotélica, es el criterio de verdad más utilizado generalmente. Es decir, aquel que tiene que ver con la adecuación entre el pensamiento y la realidad empírica, entre el pensamiento y aquello que podemos percibir del mundo. Pero no es el único criterio. También existen otros criterios, como por ejemplo el criterio de autoridad. ¿Qué es esto del criterio de autoridad? El criterio de autoridad tiene que ver con el aceptar una afirmación como verdadera o como falsa, según la procedencia de esa información. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el motivo de una enfermedad que podamos llegar a tener de acuerdo a determinados síntomas que nuestro cuerpo presenta, entonces, ¿a quién vamos a dirigirnos? Vamos a dirigirnos a una autoridad en el tema y esta autoridad para nosotros puede llegar a ser un médico especialista en aquella afección o aquella parte del cuerpo en el cual estamos sufriendo algún tipo de problema. La tradición es otro criterio de verdad que podríamos preguntarnos hasta qué punto podemos considerarlo lo suficientemente válido. La tradición tiene que ver con aceptar como verdadero aquello que se ha sostenido durante mucho tiempo y que tiene que ver con los hábitos culturales. Es decir, lo verdadero es aquello que culturalmente se toma como verdadero. Como vemos, puede tener muchos puntos débiles tal vez esta definición, pero no obstante sigue siendo un criterio muy potente.
Otro criterio es el de la coherencia lógica, que está muy relacionado con las matemáticas. Es decir, solo vamos a tomar como verdadero aquello que guarde coherencia entre los componentes de un sistema o de un enunciado. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que 2 más 2 es igual a 4, vamos a estar afirmando algo que es verdadero. No sería así si no hubiera una correlación, una coherencia interna entre los componentes de ambas partes, es decir, del sumandos, de los dos sumandos y de su resultado. El que haya una coherencia, es decir, que 2 más 2 efectivamente sea igual a 4, significa que esa afirmación es verdadera porque guarda coherencia lógica. Otro criterio es el de la utilidad. Este criterio significa que vamos a considerar como verdadero aquello que es útil y conveniente en un determinado momento de la historia para nosotros o para la comunidad a la cual pertenecemos. También podríamos decir que es bastante endeble este criterio, pero no deja de ser muy utilizado en todo tipo de sociedades. El criterio de la intersubjetividad tiene que ver con considerar como verdadero aquello que es compatible no solamente para nosotros, sino para todo el resto de las personas que nos rodean. Es decir, aquello que es compatible para todo sujeto racional va a ser lo verdadero. En otras palabras, vamos a considerar como verdadero lo que la mayoría o todos consideran como verdadero. El criterio de la evidencia es aquel que nos permite reconocer como verdadero aquello que se presenta frente a nuestro espíritu como algo intuitivamente verdadero, es decir, algo que no admite ningún margen de duda, algo que es indiscutiblemente verdadero para nosotros porque lo tenemos frente a nosotros, porque lo podemos percibir, porque es claro, porque no hay ninguna duda al respecto. Esto sería la evidencia sensible, es decir, vamos a tomar como verdadero aquello que podemos percibir claramente con nuestros sentidos y que luego podemos verbalizar. Pero también existe una evidencia racional, es decir, aquella evidencia que tiene que ver con lo que podemos aceptar en forma clara y distinta desde un punto de vista lógico. Y aquí nos vamos a retrotraer a un filósofo clásico, el filósofo Parménides de Elea, que fue aquel que enunció sus principios lógicos, primero el principio de identidad, que afirma que todo aquello que es, y el principio de no contradicción, que afirma que lo que es no puede no ser. Parménides también hablaba de un tercer principio, que es el principio de tercero excluido, es decir, se excluye la posibilidad a través de la cual algo pueda ser y no ser al mismo tiempo. Esto es muy importante porque nos va a permitir discernir claramente aquello que es verdadero de aquello que no lo es. Es decir, solo puede ser verdadero algo que no implique una contradicción lógica. Es decir, aquello que es algo no puede ser otra cosa. Es imposible que sea otra cosa. Por lo menos así lo es desde la evidencia racional. En el discurso cotidiano, muchas veces nos encontramos con este concepto que en realidad es un neologismo que se denomina posverdad. No sabemos muy bien qué es la posverdad, si es verdad, realmente es un tipo especial de verdad, o es algo que se aleja de la verdad. La palabra pos significa después, después de la verdad. ¿Qué hay después de la verdad? ¿Se puede hablar de algo que es verdadero cuando nos vamos alejando del concepto de verdad? Vamos a tratar de analizar qué significa este concepto de posverdad. El término posverdad se refiere a una distorsión deliberada de una realidad. Tiene que ver con la manipulación de determinadas creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública
y en las actitudes sociales. Así es como lo define la Real Academia Española. El concepto de posverdad también es denominado mentira emotiva. ¿Por qué? Porque influyen en gran medida las emociones, los sentimientos que hacen que la forma en la cual nosotros interpretemos un hecho objetivo pueda distanciarse de una primera interpretación basada simplemente en la observación de los hechos. El origen del neologismo, a través del cual surge el concepto de posverdad, se remonta a los años 90 y fue elaborado por el dramaturgo Steve Tesic, dramaturgo de origen serbio, a través de un artículo que él publicó en la revista The Nation. Este concepto de posverdad nos aleja de la idea de la verdad como algo objetivo, como algo basado en hechos comprobables, evidentes, que podemos constatar a través de los sentidos. La posverdad tiene que ver más bien con una idea subjetiva acerca de la verdad, acerca de su interpretación, en la cual vamos a tomar a la verdad como aquello que vamos a construir, como algo que puede coincidir o no con los datos objetivos y que por ende tiene que ver mucho con la subjetividad propia de cada uno. La posverdad sería algo que podemos construir y algo que se puede crear alejándonos de lo objetivo y de lo tangible. Este concepto de posverdad también lo podemos emparentar con la frase atribuida al filósofo Friedrich Nietzsche que explica que la verdad no reside en los hechos, sino en las interpretaciones de esos hechos, y que aquello que tomamos como verdadero en realidad es una idea o un conjunto de ideas que en una lucha dialéctica, digamos así, intelectual, con otras ideas, resulta ser la ganadora. Por eso es que Nietzsche dice que en realidad no existe la verdad como tal, sino que la verdad no es más que la mentira más eficiente que logra imponerse en un periodo de tiempo determinado y en una cultura determinada. Pero ¿se puede vivir así realmente, dudando de todo, haciendo que nuestra idea de la verdad, aquello que nos sirve para poder distinguir lo verdadero de lo falso, dependa de nuestras interpretaciones subjetivas, dependa de aquello que consideramos como verdadero porque es impuesto a través de la costumbre, a través de la moda, a través de la cultura en general, que se toma como verdadero? Es decir, vamos a hacer que nuestra idea de verdad dependa de todo esto que es tan, digamos, tan líquido, tan subjetivo y tan cambiante. ¿No deberíamos tratar de encontrar algo de lo cual no podamos tener ninguna duda, algo que nos permita realmente distinguir lo verdadero de lo falso? Bueno, este es un problema que como en toda la filosofía sirve fundamentalmente para generarnos nuevas preguntas, para hacer que pensemos y que en base a ese pensamiento tomemos una decisión. Es decir, que cada uno de nosotros, utilizando su voluntad y su capacidad de elegir y su libre pensamiento, pueda elegir cuál es el rumbo que quiere tomar para su vida, qué es lo que quiere considerar verdadero y qué es lo que va a considerar como falso en contraposición a esa idea de verdad.
Así que como siempre, les dejo muchas más preguntas que respuestas, porque la filosofía, como decía mi exalumno Ernesto, la filosofía es lo que apena, es lo que angustia, es aquello que no nos da certezas, sino que nos genera preguntas. Así que espero en sus comentarios esas preguntas como para poder seguir pensando y para seguir dialogando entre todos.